Buenas tardes, hermanos, amigos que estamos siguiendo estas meditaciones. Continuamos con la serie que hemos llamado Los atributos de Dios nos da seguridad, basado en las lecciones que hemos estudiado en la escuela dominical sobre el tema de la teología propia y específicamente los atributos de Dios. Ya hemos visto que los atributos de Dios, llamados también perfecciones, se llaman así porque son cualidades que en Dios son completas, son perfectas y no están una mayor que otra. Vimos ya el amor de Dios, vamos a ver ahora el atributo de Dios que es bondad. Hay una frase que se ha vuelto muy popular en el ámbito cristiano que dice: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Es una frase correcta, dice una verdad, y a veces el inconveniente de frases así es que perdemos de vista la magnitud de lo que estamos diciendo. Decir que Dios es bueno todo el tiempo es verdad, y decir que todo el tiempo Dios es bueno es verdad. Pero ¿qué implica que Dios es bueno? ¿Implica que Dios nos va a dar todo lo que querramos? ¿Que Dios nos va a consentir? ¿Que somos los príncipes o las princesas de Dios y que por eso tenemos derecho a reclamar nuestra heredad, nuestra porción, como algunos por ahí enseñan? ¿Será que eso significa la bondad de Dios? ¿Que Dios solamente nos va a dar cosas que nos hacen felices? ¿Que de Dios solamente vamos a recibir riqueza, prosperidad, salud, bienestar y nada más? Bueno, ¿qué implica la bondad de Dios? ¿Qué significa decir que Dios es bueno? Bueno, una forma que podemos entender la bondad de Dios en una definición simple es que la bondad de Dios es la suma total de todo lo que es absolutamente benéfico, virtuoso, hermoso y que trae bienestar a la creación. La suma de todo lo que es absolutamente benéfico, virtuoso, hermoso y de bienestar. En la Biblia encontramos innumerables referencias a la bondad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 34:8 nos dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El salmista aquí está invitando a las personas a ver, a comprobar la bondad de Jehová, y que por el hecho de que Jehová es bueno, entonces se debe confiar en él. Y quien confía en él es dichoso. Quien confía en él es feliz. Quien confía en él es alguien que no va a tener preocupaciones porque Dios es bueno. Más adelante, en el mismo libro de Salmos, nos dice el Salmo 100, versículo 5, dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 100 nos está dando dos razones para alabar a Dios, y una de ellas es que, la dice el versículo 3, nos dice que hay que alabar a Dios porque Él nos hizo, Él es el creador de lo que existe. Y el versículo 5 nos da la segunda razón: hay que alabar a Jehová porque Él es bueno. Por el hecho de la bondad de Dios, por el hecho de que Dios es bueno, debemos alabarle. ¿Todo el tiempo? Sí, porque dijimos que Dios es bueno todo el tiempo. Significa que la adoración a Dios debería ser todo el tiempo. Un cristiano, alguien que disfruta de la gracia de Dios, no debería dejarse llevar por un sentimiento de tristeza o de melancolía o de decir: hoy no tengo ganas de alabar. Si usted o yo decimos que hoy no tengo ganas de alabar a Dios, entonces usted está negando el Salmo 100, versículo 5. Usted está negando que Dios entonces no es bueno. Está usted diciendo que la bondad de Dios no lo hace feliz. Si vemos la gravedad de dejarnos guiar por nuestras emociones, dejarnos guiar por lo que sentimos, tenemos que guiarnos no por lo que sentimos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, un motivo, y debería ser suficiente para alabar a Dios, es porque Dios es bueno. Dios es bueno y por esa sola razón Él merece adoración, Él merece alabanza de toda la creación. Bueno, y un poco más adelante, el Salmo 103, de los versículos 2 al 5,
Dice aquí David, dice Salmo 103, versículos 2 al 5, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí tenemos una manifestación de la bondad. ¿En qué manifiesta Jehová los beneficios hacia el hombre? Pues los explica a partir del versículo 3. Dice, Él es quien perdona. Si tiene su Biblia, subraye ahí, perdona. Una manifestación de la bondad de Dios es que perdonó tus pecados y los míos. Y si eso no es razón para adorarle, entonces podría ser, ¿no? El que sana, subraya ahí si puede la palabra sana. Entonces el versículo 3 nos da dos razones. Ahí Jehová es bueno y porque es bueno nos da beneficios. ¿Qué beneficios? Uno es perdonar nuestros pecados. El segundo, sana nuestras dolencias. Dios no está obligado a darnos sanidad. Eso es algo que hay que distinguir, hermanos. Dios no está obligado a sanar todas nuestras enfermedades. Más bien, si usted es sano de una enfermedad, es porque Dios en su bondad quiso demostrar ese beneficio para usted. Esto nos debería dar tranquilidad cuando tenemos una enfermedad incurable o cuando tenemos una enfermedad para la cual hay que pasar un largo periodo de sufrimiento, de convalecencia. Jehová es el sanador, pero Él no está obligado a sanar a nadie. Él manifiesta su bondad como Él lo quiere hacer. Y Él manifiesta su bondad, los beneficios de su bondad hacia quien Él quiere hacerlo. De manera que si usted sufre alguna enfermedad por la cual ha estado orando, pidiéndole a Dios sanidad, y la iglesia y muchos hermanos que hemos orado por ellos por sanidad, recordemos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una en la carne, ¿lo recuerda? Y dice el apóstol Pablo que ya le había pedido a Dios varias veces que lo sanara, pero Dios le dijo, basta. No está obligado a sanar nuestras enfermedades. Sí, es por su propia idea. Si Él decide que sigamos padeciendo la enfermedad, Él es bueno porque perdona y perdona nuestras enfermedades, además sana nuestras dolencias. Versículo 4, el que rescata, socorro, que Jehová nos va a dar alivio cuando tengamos alguna situación difícil, alguna situación problemática. Entonces, el que rescata del hoyo tu vida. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha rescatado de la podredumbre del pecado? ¿A cuántos de nosotros Jehová no nos ha sacado de situaciones donde nosotros mismos por nuestra propia iniquidad, por nuestro propio pecado hemos caído y nos hemos llenado de la suciedad del pecado? Pero Jehová en su bondad nos saca de ahí. Dice el salmista, el que rescata del hoyo tu vida. Ahí mismo, el que te corona, subraya ahí corona, el que te premia, el que te bendice, el que te da favores y misericordias. Si Dios nos realmente mereciéramos, hermanos, nadie estaría vivo. Si Dios nos retribuyera con lo que a las acciones que hacemos todos los días, ni usted ni yo estaríamos vivos ahorita. Y aún así, Dios en su bondad nos da, dice aquí el salmista, favores y misericordias. Nos da salud, nos da vida, nos da comida, nos da una familia, nos da ojos para ver, nos da manos, nos da oreja, nos da cabello, nos da boca. Todos esos son favores y misericordias de Dios. Estamos tan acostumbrados a tenerlas que se nos olvida que todo esto viene de Dios. El que sacia, que Dios nos da las cosas buenas que podemos disfrutar. Ahora, si usted se da cuenta, en ningún momento el salmista dice, porque tú te lo mereces, porque tú eres el príncipe, porque tú, como dice alguien por ahí, eres Jehová Junior. No, hermano, Dios nos da la bondad de Él porque Él quiere hacerlo. Ni usted ni yo hicimos nada para merecer las bondades de Dios. A una afirmación correcta, que no hay nadie bueno. ¿Quién podría ser tan bueno como Dios? Nadie. Dice ahí Pablo en Romanos 13 que no hay nadie justo, ni aun uno. No hay nadie que haga lo bueno.
Solamente Dios es bueno. Esto nos lleva a algo importante que es común escuchar y a veces entre los cristianos decir, pero si yo soy buena persona, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Bueno, pues déjeme decirle que a la luz de la Biblia, si tenéis su Biblia, vea el Evangelio de Marcos, Marcos 10:18. Y dice ahí el escritor Marcos que cuando llega el rico o el llamado joven rico con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Aquí para aclarar, no es que Jesús no sea bueno, es que Jesús quería llamar la atención de este hombre a que solamente Dios tiene la cualidad de ser bueno y no como este hombre lo quería pretender. Entonces aquí el mismo Jesús está diciendo que solamente Dios es bueno. Y Lucas 18 repite este pasaje paralelo. Entonces estamos encontrando dos verdades en la Biblia. No hay nadie que sea bueno. Ningún ser humano es bueno. Nadie. Solamente Dios es bueno. ¿Vemos la diferencia? Por esa razón, nadie puede agradar a Dios. Nadie tiene la capacidad de ser lo suficientemente bueno para ser tan bueno como Dios y que Dios se agrade de él. Eso implica que nadie tiene la capacidad de ser bueno como el Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Usted y yo no le podemos aportar nada de bondad a Dios, pero lo que sí podemos hacer es imitarlo. Lo que sí podemos hacer es esforzarnos por imitar la bondad de Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 48. Dice ahí el apóstol Mateo, dice, sed pues vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí hay una orden, sed vosotros perfectos. Eso implica bueno, santo, misericordioso, justo, en fin. Pero aquí cuando Jesús dice, tenemos que esforzarnos por ser como nuestro Padre lo es. Entonces, si Dios es bondadoso, sus hijos deberían ser también bondadosos. Entonces, nadie puede agradar a Dios, pero sí podemos esforzarnos por imitarlo. Esto implica entonces que Dios es la fuente de toda la bondad pura y perfecta. Solamente Dios puede ser bondadoso con su creación y todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace Dios se manifiesta para el bienestar de su creación. Si usted ve ahí en Génesis 1:31, nos relata Génesis que cuando terminó de crear, cuando Dios terminó la creación, dice ahí que miró todo lo que había hecho, que era bueno, pero dice que era bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios es bueno, es perfectamente bueno. Dios es el bien absoluto, no hay nadie que pueda igualarlo. Esto implica entonces que si Dios es bueno, que si Dios es la fuente de todo lo que es bueno, puro, santo, misericordioso, significa entonces que de Él solamente pueden emanar cosas buenas. De Dios solamente pueden salir cosas buenas. Y eso lo dice Santiago 1:17. Vamos rápidamente a ver la epístola de Santiago 1, versículo 7. Y dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno y esa cualidad nunca va a cambiar. Eso significa que Dios siempre va a hacer cosas buenas por sus hijos. Aún las pruebas, sí, porque el mismo Santiago dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo o alégrense mucho, siéntanse muy dichosos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que aún en medio de las crisis, de las tribulaciones, ¿vamos a obtener algo bueno de Dios? Sí, aquí lo dice Santiago, vamos a obtener paciencia.
la paciencia que solamente viene de Dios, y eso nos va a hacer perfectos y cabales, es decir, nos va a hacer maduros. Entonces, en estos días, lo que está a nivel mundial, una enfermedad nunca antes manifestada en el hombre, ¿habrá algo bueno que saquemos de esto? Sí, fe, confianza en Dios, dependencia absoluta de Dios. Entonces, aún en medio de circunstancias difíciles o que tal vez nosotros no le vemos ni pies ni cabeza, aún ahí Dios sigue manifestando su bondad. Dios no puede desligarse de su bondad porque Él es bueno. Entonces, está exhortada, está llamada o se le da la orden de alabar a Dios. Leíamos en el Salmo 100 que hay que alabar a Dios porque Él es bueno, pero encontramos otros salmos y otros libros de la Biblia donde también se nos ordena, porque realmente es su misericordia. Salmo 106.1, Salmo 107.1 y Salmo 118.1 empiezan igual. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto es una razón suficiente para alabar a Dios. Pero en el libro de los Salmos no es el único lugar donde encontramos esta verdad. Vamos a ver en el profeta Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 11. Y dice ahí Jeremías 33:11: ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Otra vez, Jehová es bueno, Dios es bueno. ¿Quién podría hacer algo bueno como Dios? Nadie. Quizá lo único que nos resta a los humanos es tratar de ser buenos como Dios. Y de alguna manera, los seres humanos, creyentes y no creyentes, dado que hemos sido hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos por ahí una imagen, aunque muy empañada por el pecado, tenemos una imagen por ahí de algunos atributos de Dios. Si vemos, por ejemplo, en Mateo 7, versículo 9, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, lo que decíamos, nadie es bueno, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, aquí viene el contraste, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Aquí vemos un contraste. Si el ser humano imperfecto, pecador y blasfemo tiene la capacidad de dar buenas cosas, al menos a su familia, ¿cuánto más cosas buenas el Dios que es infinitamente bueno? Pues no habría comparación, ¿verdad? Entonces hay un verdadero contraste. Si usted y yo somos capaces de hacer algo bueno por alguien, pues esa acción buena no se compararía con lo que nuestro Padre va o puede hacer por nosotros o hace por nosotros. Entonces, todo lo que produce bienestar, todo lo que produce salud, todo lo que efectúa el perdón, fortaleza y que agrada a Dios, proviene de Dios. Esa es una verdad que enseña la Biblia. El hombre no tiene capacidad de nada para agradar a Dios, ni en su salvación, ni en su servicio, ni en las cosas que disfruta. Somos totalmente incapaces de hacer algo bueno por nosotros. Todo esto viene de Dios y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, la manifestación eterna de la bondad de Dios la podemos ver en muchos pasajes de la Biblia, pero vamos a ver ahorita dos pasajes que creo yo nos demuestran hasta dónde va a llegar la bondad de nuestro Señor. Vamos rápidamente a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 2 al 5. Y dice Apocalipsis 21, versículos 2 al 5. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. ¿Se acuerda que todo lo bueno viene de Dios? Pues la nueva Jerusalén va a descender de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y oí una gran voz que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, o sea Dios, y Él morará con ellos, con los hombres, o sea, con su iglesia, con Israel, con su pueblo, y ellos serán su pueblo. Y esta frase es maravillosa, hermanos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué más cosa buena podríamos aspirar que disfrutar la presencia misma de Jehová? ¿Qué más podríamos, qué mayor bien podríamos aspirar a tener que ver a Dios cara a cara? Sigue diciendo Juan: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se acuerdan que los beneficios de Jehová es consolación también? Y ya no habrá muerte, y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y por qué? Pues es bueno. Y esto se repite nuevamente. El apóstol Juan lo vuelve a mencionar en Apocalipsis 22, versículo 3 al 5. Dice nuevamente: y no habrá más maldición. Sigue hablando de la nueva Jerusalén. Y no habrá más maldición. Un beneficio. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Maravilloso. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Cómo es el rostro de Dios? Nadie lo sabe. Pero en ese día lo vamos a saber. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la iglesia fue muy buena, porque la iglesia merecía el poder de Dios, porque la iglesia tenía que reclamar las bendiciones. No, porque Dios es bueno. Todas estas enormes, maravillosas y perfectas promesas que encontramos en Apocalipsis, que son una realidad, las vamos a disfrutar usted y yo solamente porque Dios es bueno. Si Dios no nos retribuyera como usted y yo lo merecemos, no estaríamos aquí. Vamos a usar todo en todo momento para recordar la bondad de Dios. Esa bondad que usted y yo no merecemos, esa bondad que Dios quiso por su propia voluntad poner en beneficio de nosotros. Esa bondad es la que nos promete que si llegamos a morir por una enfermedad como la que se está padeciendo actualmente, qué más bondad que Dios nos lleve a su presencia. Qué más bondad que después de un periodo de sufrimiento, de dolor, no lo sé, pero estar en la presencia de Dios, ver cara a cara al Creador del universo. ¿Qué mayor bondad podríamos disfrutar o pedir usted y yo? Así que, hermanos, les invito a que mediten en esta verdad, en este atributo de Dios que es bueno, y usted agradézcale siempre a Dios todos los días por el solo hecho de abrir los ojos. Creo que en estos días nos damos cuenta, como nunca antes para muchos de nosotros, que el solo hecho de despertar, de poder estar en casa, de poder comer, de poder tener lo que necesitamos para vivir, es un motivo de agradecer a Dios por su bondad.